Hola, hola, Dios te bendiga grandemente. Estamos en vivo desde acá de Ciudadela City, Buenos Aires, Argentina, trayendo un nuevo programa de Mesa de Tres Tiempos de Reflexión. ¿Cómo estás, Gonza? Hola, Juan, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien. Diego, ¿cómo estás? Juan, Gonza. Hola, Diego, ¿cómo andás? Bien. Bueno, hoy, chicos, venimos con un programa bastante interesante, ¿no? Yo pensé que ibas a decir bastante caluroso. Bastante caluroso como el estudio. Hoy estamos estrenando este estudio que está en proceso. Recuerdan que estuvimos un tiempo en el comedor de mi casa y ahora pasamos... Reflexionamos y estuvimos trabajando mucho acá. Y muchas gracias, Diego. Y ya estamos acá, ya estamos con fondo nuevo y de a poco vamos a estar dándole la importancia, la estética que Mesa de Tres merece, ¿no? Bien. Despacito lo vamos a ir haciendo. Así que bueno, hoy vamos a hablar Del sobre COVID. No, en realidad es la vacuna que trae obviamente la vacuna contra el COVID. Está en todos lados este tema. Sí, está en todos lados. Más allá de hay otros temas, pero este tema es importantísimo porque es mundial. Tal cual. Y la verdad, bueno, hicimos en la página algunas preguntas y no sé si ya están ustedes teniendo el retorno del programa. No, todavía no. Bueno, estamos medio lenteja, ahora vamos a ir conectándonos para poder interactuar con las personas del otro lado, pero necesitamos que hoy interactúen y participen en este programa y hoy vamos a también aclarar un poco algunas dudas porque en realidad hay mucha información en internet, ¿no, Gonza? Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Y algunas cosas desde la perspectiva médica, otros desde una perspectiva más religiosa. Y otra desde el punto de vista de conspiración también. Ajá. Claro. Por eso hay de todo y tenemos que ser cautelosos en las cosas que leemos también, porque De la buena información. pueden confundirnos, es verdad eso. Así que sí, hay de todo, hay de todo. Tal cual. Hay de todo en la mesa. Muy bien. Hay que saber qué comer. El tema es que la gran realidad es que ahí está. Tenía un problema con cómo veía el video en vivo. La realidad de esto es que hoy estamos en el tiempo de la modernidad donde encontramos y tenemos acceso a diversos temas con un solo clic, ¿no? Pero hay muchas, como se dice actualmente, fake news o noticias falsas y hay plataformas y aún páginas de internet que lucran con eso. Entonces uno termina llevando una noticia falsa y eso puede ser para muchos enriquecedor, pero para nosotros bastante dañino. Porque hay personas que literalmente piensan que la vacuna es del diablo, por ejemplo. Sí, no, piensan que vino de un laboratorio porque estaba dormida ahí y después la dimensionaron y después piensan que, bueno, que viene el diablo, que apareció, yo sé, en una nube, pero también está que le echan la culpa a los chinos. Y la realidad es que no se sabe muy bien de dónde es. Claro, sí, no se sabe pero la realidad es que existe también. Exacto. Esa es la realidad invisible. Claro, que hoy tenemos y que, bueno, también tenemos la realidad de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Acerca de la vacuna. Tenemos esa realidad que se está fabricando en muchos laboratorios y recién, bueno, estuvimos hablando antes del programa recientemente, hay laboratorios nuevos que ya tienen más del 90% de efectividad, dicen, de la vacuna, ¿no? Y eso es algo que a lo largo de la historia no se logró en tan corto tiempo. En menos de un año hacer una vacuna, creo que nunca en la historia pasó. Pero bueno, sabemos que la ciencia hoy en día avanzó muchísimo y bueno, es posible hoy tener una vacuna. Exacto. Sí, la farmacéutica, ¿no? La última noticia, ¿está bien dicho? Sí, en realidad van surgiendo, hay más de 140 y pico de vacunas que se están haciendo, o sea, cuando salió esto del virus, claro, obviamente las grandes compañías farmacéuticas empezaron a diseñar esta vacuna que en realidad no es una vacuna que genera, ponerle, vos tenés COVID y se te va el COVID, no, sino... Como toda vacuna, previene y genera anticuerpos para que el organismo rechace, claro, nos hace inmune al virus. Pero sí, hay más de 140 laboratorios trabajando
y 11 particularmente ya están por la fase 3, que entre ellas está la de, vamos a decirlo de manera vulgar y no vamos a utilizar los términos más científicos, pero tenemos la China, la rusa, la de Estados Unidos, la de Alemania. Hay una que está Alemania con Estados Unidos trabajando juntos, con Biotech y Pfizer, la Pfizer. Entonces, y acá en Argentina también, porque tenemos médicos de primera línea y también científicos que están trabajando, también están trabajando para el descubrimiento de esta vacuna y están haciendo grandes aportes para otros países del mundo que están trabajando en la vacuna. Ahora, vos habías dicho algo acerca de cosas que nosotros no sabemos, que de dónde vino, si te van a poner la vacuna con un chip. Hay cosas que nosotros no sabemos, que se especulan, pero lo que sí estuve leyendo es que hay científicos cristianos que están trabajando en la vacuna. Entonces es algo también para prestar atención, nosotros como cristianos, ¿no? Decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a vacunar? ¿No nos vamos a vacunar? ¿De quién dependemos? Quiero decirles que hay científicos cristianos trabajando en esta vacuna. No, y otra cosa importante, porque yo sé que, vuelvo a repetir, el tema de los fake news, a veces dentro de los círculos cristianos dicen, bueno, siempre cuando vemos algo y hay una desconfianza lo asociamos con las tinieblas. Esto no es de hoy, es desde el resfrío, el espíritu del resfrío, y no sé, estoy llevándolo a una locura, ¿no? Tal vez, pero pasa, ¿no? Espiritualizar todo y saber que vivimos en un mundo natural también, un mundo donde siempre hubo nuevas vacunas. Claro, un mundo caído, pero aparte que en la vida siempre hubo desarrollo tecnológico, desarrollo científico, en el cual Dios también interviene. Lo que pasa es que las sensaciones no pareciera que el hombre no te da de confiar. Vivimos en un hombre que el Señor Jesús lo dijo. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿No? Pero quizás que se quedó con esa frase. Bien. ¿Se dieron cuenta que no dicen un 50%, no 90%, 92%? Va a ser una carrera que llega al 100%. Están peleando, claro. Nadie va a llegar al 100%. Pfizer tiró el 90% y al toque el 92%. Va a ser una corrida. Pero con un 30%, con un 50%, que es la mitad, yo creo que ya sería efectivo para lo que están buscando. Bueno, está estudiado que con un 50%... Podemos para que sea gratis. Sí, claro, bueno, tal cual, obviamente, sí. Bueno, lo que estaba diciendo Juan, este laboratorio Pfizer, dice que para este año solamente, para lo que queda de este año, va a ser unas 50 millones de dosis. Y para el año que viene van a ser 1.300 millones de dosis. O sea que están apuntando a un 100% de efectividad, porque hacer tantas dosis no creo que sea barato tampoco para ellos. Tal cual, sí. Hay una pregunta que hicimos desde el programa y es... te manden preguntas. Sí, por favor, pueden mandar... Saluditos también. Y pueden mandarnos porque están preguntas. Ahí, también están con dudas o... Claro, sí. O si quieren aportar algo. Y también les vamos a dar nuestra perspectiva y nuestra opinión al respecto, sin querer, solamente lo damos desde algo personal, ¿no? Y también queremos aclarar algunas dudas que estuvimos investigando bastante sobre este tema. Una de las preguntas era ¿qué esperamos de la vacuna? Yo hoy hablé curiosamente con un pastor, si nos está viendo le mando un fuerte saludo. Es un pastor de una iglesia bautista de acá de la zona oeste, y me decía que el 70% de los miembros de su iglesia son adultos mayores. Entonces él me decía, no vamos a abrir la iglesia, obviamente corremos el mismo riesgos, y hay algunos jóvenes que también tienen algún tipo de alguna enfermedad preexistente. Entonces él me decía, no vamos a abrir hasta que se calmen la ola de contagios, porque hay una nueva cepa, lamentablemente, siguen los contagios, que no aparezca en la tele todo el tiempo. Más todavía. Hoy hay muchos más contagios que en el tiempo que era mediático. Hoy ya no se ve que no les sirve a los noticieros hablar tanto de este tema, pero la realidad es que me decían no voy a abrir hasta o que creen la vacuna o que los contagios
bajen. Y la verdad que me pareció bastante coherente porque realmente nosotros como creyentes oramos para que Dios intervenga. Y si nosotros decimos, bueno, si oramos y hace la vacuna un grupo de farmacéuticos, entonces fueron los farmacéuticos. No, creemos en el Dios que también trabaja en la ciencia, ¿no? Porque también creemos en ese Dios que pone de esa ciencia sobre los científicos, y Dios da dones y capacidades diferentes a todos en particular. Y no es cosa de Dios, por eso nosotros no descartamos la ciencia, ni la medicina. Exactamente, es lo que decía hace un rato, que hay científicos cristianos que están trabajando en la vacuna, hay médicos cristianos que están trabajando en la vacuna. Entonces, ellos mismos dicen que la vacuna a lo largo de la historia siempre fue buena. Claro. O sea, si hoy no tenemos en todo el mundo lo que es la rubiola, es porque existe una vacuna. Tal cual. Entonces, la vacuna a lo largo de la historia siempre fue buena para las personas. Pero tenemos que también tener en cuenta que, como decíamos antes, todavía no es efectiva en un 100%. Entonces, tenemos que ser pacientes, yo creo. Tenemos que ser pacientes, esperar, y como cristianos, yo creo que tenemos que poner nuestra confianza más allá de la vacuna, sino que tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Y aquellos que no conocen a este Dios de la Biblia, también los animamos a que lo busquen, que pongan su confianza en este Dios que nos da la capacidad, ¿no?, de poder resolver estos problemas, porque a lo largo de la historia hubo muchas pandemias, ¿no? Y lo hemos hablado en otros programas, pero siempre yo creo que Dios está detrás de cada detalle. A Dios no se le escapa nada. Entonces nosotros podemos confiar en ese Dios. Yo tengo un pequeño comentario que me gustaría darlo. Yo tal vez he pasado de distintas posturas mientras van pasando el transcurso de los días y los meses con respecto a la vacuna. Yo estoy, si me dirían de ponerme la vacuna hoy, yo diría que no. Hoy, ¿por qué? Porque considero que, como dijo Gonzalo recién, no está del todo probada. Ahora, nosotros conocemos, y ahora nosotros tenemos términos químicos en nuestra mente por todo la viralización que tuvo este tema, porque ninguno de nosotros supo cuándo se hizo la vacuna, no sé, de la hepatitis A o del sarampión, o vacunas que hoy son normales, o la BCG, claro, o sea, ahora se hizo viral esto y todos somos de algún modo como científicos, ¿viste? Y sabemos de esto, los aminoácidos, lo de acá, lo de allá, lo que hace, lo que genera, y sabemos de fases. Nunca hasta hace un mes atrás ni sabíamos que había fases para hacer una vacuna. Obviamente que son términos que se generaron por la viralización de este tema. Pero yo de algo que estoy muy en contra es utilizar algo que puede generar un bienestar a la humanidad para hacer negocio. Ahora, hago un freno y abro un paréntesis. Es inevitable porque obviamente estas corporaciones mundiales facturan haciendo esto. Claro. Pero otra cosa, que eso está bien, son corporaciones y es su trabajo, pero otra cosa es que dentro de cada estado, de cada nación, se haga negocio, ¿no?, a costilla de la necesidad sanitaria que estamos viviendo. Y eso pasó hace poquito con la obligatoriedad de la vacuna. O sea, quisieron hacerla obligatoria. ¿Hoy es obligatoria? No porque se vetó ese argumento. Quizás estos tiempos es porque si yo te diría que hay un grupo, te voy a decir algo loco, que hay un grupo más grande económicamente, más poderoso, y que aún, no sé, buscan la manera de encontrar un virus porque ellos, entre comillas, tienen la sanidad. Claro. Creo que obvio que hay una población que está desconfiada. Obvio. Otra cosa loca, si hay de repente, no sé si alguien me hará caso o no, que pueden sobrevolar aviones sobre los lugares donde está todo el sembrío, se dice, donde está todo sembrado, y dice que de alguna manera tiran tiran como un veneno. Agroquímico. Sí,
y que al mismo tiempo eso acelera algunas cosas para tu enfermedad, Claro. y yo te diría que ellos mismos tienen la vacuna, obvio que muchas cosas ya no vas a querer comer. Tal cual. Y eso es lo que está pasando. Hoy está todo globalizado. Hoy, lo que pasa es que la vacuna no salió la enfermedad, el virus no salió del aire, salió de un lugar, ponele, que tendría que estar encajonado y se expandió y no sabemos por qué. ¿Buscamos un culpable? Sí. El lugar que vamos a ser más concreto, le echaban la culpa a China. A Wuhan, claro, la ¿Sí? ciudad de Wuhan. Y hoy, la ciudad, ¿tiene contagiados? No. O no sé actualmente, pero tuvieron un periodo donde... Está bien, pastor, porque vos me decís no sé, porque sabés que no sabés. Claro. Sabemos lo que hoy podemos saber. Sé que reabrieron los mercados, ¿viste? Cuando arrancó esto de la pandemia y te mostraban el murciélago y todo eso, bueno, eso se reabrió y siguen vendiendo los animales. Pareciera que abrieron el libro de Shumanji, ¿viste? Y nosotros nos quedamos con todos los animales. Y ellos están zafando. Claro. Esa es la desconfianza. Y sí. Porque no está errado lo que dice Gonzalo, de que hay científicos que el Señor pone. No es que también Dios está sobre las mentes del hombre y Dios le va a revelar quién y cuándo. Y también está en la voluntad de que haya peste y que haya virus. Pero yo veo no podría algo certero, pero sí sé que hay otras mentes perversas que lo usan a estas cosas como negocio. Claro. Así podría decir. ¿Saben cuánta plata se gastan para una vacuna? No, ni idea, pero debe ser bastante. Más de $1.000 millones. O sea, viéndolo desde ese punto de vista, ¿no? Yo por 500 millones se la hago. No, pero viéndolo desde ese punto de vista, Bueno. ellos tienen que recuperar, digamos, esa plata que invirtieron igual. de alguna manera, ¿no? Porque está bien, es una vacuna que nos va a servir a todos, quizás, no sé, dupliquen esa, pero se gasta mucha plata y quizás hay vacunas que ni siquiera pasan, no llegan. Y esa plata no vuelve a ellos. Ah, exacto, se pierde. Se pierde. Lo que pasa es que hay mucha gente que cree en el apocalipsis, quizás no conocen a Dios, pero creen mucho en el apocalipsis. Entre el fin del mundo. Pero lo interpretan de una manera errónea. Errónea, totalmente. Ahí está el El tema. fin del mundo, el fin de la humanidad. ¿No? Va a haber el fin del mundo, no. Digamos, nosotros no estamos destruyendo a nosotros. Aún en el apocalipsis dice que todos aquellos que destruyen la tierra van a tener su juicio también. Hay para todos. Entonces por eso mismo, de que no conocen la Biblia, entonces, ¿y qué es lo que maman? Y las películas y todo esto del virus y toda la historia. Va a llegar un momento que vamos a creer que nos vamos a convertir en zombies. Claro. El tema que ahí es la desinformación trabajando. A eso me referí. Y esto es como pasó en el tiempo de cuarentena, o sea, todos hicimos media luna, todos hicimos serenito, todos hicimos lo que salía en el Facebook, o sea, ¿por qué? Porque el formato de vida que estamos teniendo hoy, que en realidad nació con la globalización hace muchos años y hoy está instalado a través de las redes sociales, terminamos compartiendo y haciendo un montón de cosas, pero no nos detenemos a ver más allá. Porque en realidad en el argumento evangélico cristiano podríamos espiritualizar todo y decir sí, es la marca de la bestia, viene el día del todo, el anticristo, lo que sea, pero hay científicos cristianos, hay convenios internacionales, hay reglamentos que no dependen del presidente de Estados Unidos o del presidente de Rusia, ni de los chinos. Dependen de organismos que no tienen ningún país específico. Entonces, hay una regulación. Ahora, ¿puede haber algo oscuro detrás? Obviamente. Sí, siempre. Siempre. En Tal todo, cual. en cualquier aspecto de la vida, siempre cual. hay algo oscuro. Pero igual mi hija de 2 años me diría, ¿y esto no se arregla con paracetamol y ibuprofeno? Ya que últimamente se arregla todo con eso. Todo con eso, ¿viste? Pero bueno, la desinformación. Los farmacéuticos deben estar a full de esa compañía. Algo que hay 4 puntos que a mí me preocuparon un poquito con respecto a esto que mencioné antes de la obligatoriedad, y son 4 puntos que bueno, fueron expuestos, gracias a Dios, por expositores cristianos que están en política en distintos ámbitos en distintas provincias también, y una de ellas fue Nadia Márquez, que es la hija del pastor Hugo Márquez, un pastor, es el presidente de los pastores
bautistas a nivel nacional, y ella dio 4 argumentos que me parece interesantes, y son argumentos que nos tienen que ser una alerta, porque había algo medio oscuro que se estaba gestando. El primero había sido la inmunidad de los laboratorios. O sea, si vos te ponías la vacuna y a vos te convertías en el hombre lobo, Sí. ni vos ni tu familia podía hacerle un juicio al laboratorio. Bueno, pues O sea, ya ganamos ¿cómo se llama? La pulseada de que no es obligatorio. no es obligatorio y Fumar tuvieron... tampoco es obligatorio. Tal cual, claro, y lo hacen igual. Pero ahora, fíjense, ahí había una inmunidad, ya te llama la atención. O sea, te van a dar una vacuna y te dicen, sí, pero mirá que si te pasa algo, si te convertí en zombie, no me podés denunciar. Eso era raro. También lo mismo con los laboratorios extranjeros. O sea, la Corte Argentina no iba a recibir ningún juicio con laboratorios extranjeros. O sea, vos tenías que pagar un abogado que opere en distintos países. O sea, ¿quién puede tener eso? O sea, era algo como para llamar bastante la atención. Y el tercer argumento era que desconocíamos con qué estaba hecho. Está bien, ninguno de nosotros sabe, pero había como un secreto, ¿viste? No, lo que tiene es un secreto y no lo podemos decir. Ahora se están diciendo los componentes de la vacuna. Ahora se está diciendo de qué manera se están trabajando y cómo trabaja cada uno de los laboratorios. Y el cuarto argumento, y es el que por lo menos yo mantengo, y por qué no me pondría hoy la vacuna, es por el tiempo. Porque si bien está en fase 3, y ahora si quieren después hablamos un poquito de las fases, pero que esté en fase 3 no significa que haya terminado el ciclo completo del análisis. Porque, por ejemplo, no sé, datos de hoy, la fiebre amarilla, la vacuna de la fiebre amarilla costó 26 años. La de la hepatitis A 24, la de tuberculosis 21, sarampión 9, la de la rabia 4 años, no sé, que es la que menos años tiene. Ponele que fue avanzando tecnológicamente y ahora estamos en una subtecnología, pero me parece que tiene, como decía vos, Gonza, hay que esperar un poco más. Sí, hay que ser paciente. Tal cual. Tenemos mensajitos. Sí, eso te va a decir. ¿Querés leer, Diego? ¿Alguno de Martín? A ver. ¿No, Martín Jaime? ¿Qué Sí. dice? Habla de la doctora Chinda Brandolino. La ciencia no escondió, pero la ciencia es por Dios. Muy bueno eso. Saludos, Florencia Oliva, Martín Jaime, Rocío Cruz, Nora Solís. A mí me encanta la doctora Chinda Brandolino, la tendríamos que invitar en algún momento a mesa de 3. ¿Viste? La tenemos acá, es una eminencia. Te habla nosotros nos quedamos un costadito y decimos sí, hacemos. Claro, obviamente. Pero es una gran expositora del mensaje y de la idea de las dos vidas, y aparte de la parte científica es una eminencia. Pero está bastante censurada, Chinda. No sé qué piensan ustedes. Yo noto bastante censura. Bueno, es lo que estábamos hablando hace un rato. Todo tiene como su lado oscuro también, ¿no? Y quizás a mucha gente no le convenga que ella hable como habla, y por eso la censuran. Claro. Así que bueno, pero está bien que ustedes puedan investigar y no se queden en una sola fuente. Que este programa de hoy, que estamos hablando de la vacuna, no te quedes solamente con lo que te decimos nosotros o nuestros maneras de pensar, sino investiguen, no se queden solamente en Google o en YouTube. También hay muchos noticieros que están dando un buen argumento, algunos sí, algunos más o menos, Sí, pero... Hoy mismo estaba viendo lo de la vacuna que tiene 94.5. Contá un poquito de esa. No me acuerdo el nombre. ¿Moderna era? La Moderna. La Moderna. Era un farmacéutico, me parece que era, o una corporación que encontró el 94.5. Claro. Es curioso, no sé si saben un poquito de cómo son el tema de las fases. ¿Lo vieron? No lo ¿Vos, vi. Diego, tenés algo sobre Sí, eso? algo vi, pero no recuerdo. Bueno, vamos a hablarlo sencillito, ¿no? Antes de arrancar una primer fase, se hace un estudio en una simulación de un organismo, de un ser humano, y se estudia, bueno, poniendo
esta vacuna o este principio de vacuna, a ver cómo reacciona el virus ante ella. Cuando esto es satisfactorio, pasan en la fase 1 a animales. Ahí mismo pasan a animales. Y recién ahí cuando pasan animales y se comprueba de que no hay daños adversos y todo eso, viene la fase 1 y se hace con seres humanos. Pero no es que lo hacen con 20.000 personas, lo hacen en... De diferente edad igual hacen, ¿no? Claro, ¿Qué sí. serían? ¿Voluntarios? Son voluntarios que acá, por ejemplo, Telefe Noticias hizo recuerdo que cada día hacían una nota con los distintos voluntarios, en una página web se hizo, y los voluntarios se ofrecían para ser parte de estos, no voy a decir experimentos porque quedaríamos como ratas de experimentos, pero no, estos estudios, y ellos ofrecían su disponibilidad, su cuerpo, por eso voluntarios, claro, y su tiempo para hacer estas pruebas. Y en la primera fase se trabaja entre 20 y 100 personas. O sea, ¿y qué es lo que ellos evalúan ahí? Evalúan la seguridad de la vacuna, o sea, de que es totalmente segura. De ahí va pasando a una segunda fase ya con más personas y se sigue evaluando, se va monitoreando. Los anticuerpos y exactamente, llegar a la inmunidad. Tal cual. Y en la tercera fase, que es la tercera, solamente... como más poblado, la sí, tercera fase, más de 30.000 personas. Más personas. Son más de 30.000 personas, ahí ya hay todos los tipos de personas, hay niños, ancianos, hombre, mujer, adolescentes, de todas las edades, porque en las fases anteriores en la primera son solamente personas de 20 a 40 años, sí. Y después van variando, van sumando edad mientras van pasando de fase. Pero pasó algo curioso, porque la India se tiró atrás, habían hecho un convenio con esta vacuna rusa, la que está gestionando el gobierno nacional, y la India se tiró atrás, notó que no era confiable. Eso es un dato como para tenerlo en cuenta, no sé, a la hora de... La vacuna se llama Sputnik, no sé si lo dije bien, Sputnik. Nosotros... Sí. Con B corta, termina con B corta. Me están dando acá los datos desde la producción, pero... Es un 5 romano. Era la quinta película. Rocky 5. Bueno, tenemos del otro lado Mirta Jerez, bendiciones hermanos nos dice, Lorena Beltrán nos está viendo y nos manda un saludito, Karina Andrea Solís nos dice bendiciones. Les hacemos una pregunta al público, ¿vos te vacunarías hoy? Ponele que mañana mismo sale un decreto nacional y dicen, bueno, pueden ir a las salas de primer auxilio del barrio y se pueden vacunar. ¿Vos te irías a vacunar hoy? ¿Sí o no? ¿Y por qué? A ver, ¿qué nos dicen? Decir. Después te digan por qué. Claro. Sí, Porque estaría bueno. Lo hacemos porque claro, por el todo, ¿viste? Porque el otro hace. No sé, vamos, porque no vaya a ser que piensen que no me vacuné. Claro. Por eso usan barbijos mucho, porque... No, lo uso, si vos preguntarías, dice, no, lo uso porque el otro lo usa. Claro. Por respeto al otro. Tal cual. Y tendría que ser tal vez más por un cuidado. Pero, miren, hay una pequeña idea que salía en internet y hablaba de que Bill Gates, y lo hablábamos con los chicos detrás de escena, estaban mezclando de que esta vacuna era la marca de la bestia que dice el libro de Apocalipsis, y asociaban esto de los microchips con la vacuna del COVID-19. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Tiene algo que ver? ¿Sí? ¿No? Yo creo que no, porque, con el tema de la marca de la bestia, del 666, ¿no? y de todo eso, que quizás hasta gente que no es cristiana escuchó hablar de eso, del 666, de la marca de la bestia. Vamos a ser rápidos y concretos. Eso no es una persona, no es Bill Gates, es un sistema. Es un sistema. El 666 es digámoslo así, el
el hombre queriendo llegar a Dios, porque sabemos que el número 7 es la perfección. Claro. Entonces es el intento, el 666 es el intento Por eso repetitivo dice del hombre, número de hombre. claro, de tratar de llegar a Dios. Entonces este sistema que gobierna el mundo es el sistema que hizo el hombre y que saca a Dios de la ecuación. Entonces no es un hombre, no es porque escuchamos hablar de que fue Hitler, fue Nerón, porque le ponían a las letras números y daba 666 todo el nombre. Entonces esas cosas la verdad no son así. Por eso decíamos antes, nosotros tenemos que poner nuestra confianza en que Dios es el que gobierna, Dios es el que controla el universo y que a Él no se le escapa el más mínimo detalle, ni siquiera un virus que el ojo humano no puede ver, a Dios no se le escapa. Entonces, con respecto a lo que es la marca de la bestia y el 666, yo creo que se habló mucho y aún hay películas, ¿no? que también la gente mira y empieza a especular, porque la realidad es que sacan de contexto lo que dice el libro de Apocalipsis, o lo interpretan de una manera errónea. O vende mejor dicho de esa manera. Y sí, también. Pero la realidad es esta, como cristianos, nosotros como cristianos tenemos que entender que una vez que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, Dios nos pone un sello, Dios nos pone una marca, que esa es la marca de Dios para los hijos, y que ningún microchip, ninguna vacuna, eso es, quizás es una realidad porque está acá, pero es para aquellas personas que no conocen a Dios o que nunca quisieron conocer a este Dios de la Biblia. Pero nosotros, dice la Biblia, que fuimos sellados con su Espíritu, que fuimos comprados por la sangre y fuimos sellados. Tenemos un sello, que es el sello de Dios en nuestra vida, y que en el mundo espiritual se ve así, que nosotros somos de Él, le pertenecemos a Él, dice la Biblia. Entonces, lo que es el tema de la marca, para un cristiano es imposible. O sea, estaríamos diciendo algo que también, quizás lo podríamos tocar en otro, pero estaríamos diciendo que la salvación se pierde. Y eso no es lo que dice la Biblia. Estaría bueno para otro programa eso. Está bueno. Hay varios mensajitos. Dice Martín Jaime, dice: tomar esa vacuna es tomar juicio. Bueno, bastante muy bien. Bueno, si querés detallarnos un poquito más qué sería tomar juicio. Nora dice: yo me fijo si se vacunó mucha gente y le fue bien, o sea, que no le pasó nada, quizás sí, soy persona de riesgo y tengo que pensarlo bien. Muy bien, claro. A ver, eso es una... Igual no tendría que ser así nuestro argumento. O sea, lo que dijo Nora es lo que cualquiera de nosotros pensaría. Bueno, pero es como, bueno, fíjate si te va mal, viste, como que usamos al otro de prueba. Y en realidad, cuando hablamos de una vacuna y hablamos que están trabajando miles y miles de científicos y a lo largo del mundo, tendría que salir ya con la seguridad de que esta funciona y funciona bien. Por eso yo doy mi argumento ahora de que yo no me pondría la vacuna. ¿Por qué? Porque siento de que no tiene el tiempo de maduración o el tiempo de desarrollo. Ahora, ¿somos científicos nosotros? La verdad que no. Nosotros empezamos a ver de vacuna ahora. Creo que la última vez que hablé de una vacuna lo vi en alguna clase de biología de la secundaria seguramente. Obviamente que ni sabíamos los componentes, ni sabíamos las fases. Ahora lo conocemos porque se ha viralizado. Pero tal vez muchas de las cosas y de los argumentos que estamos hablando ahora pasó con otras vacunas. Obviamente se habrán hecho negociados con otras vacunas. Obviamente tal vez habrán experimentado y habrán hecho cosas con otras vacunas. Por ejemplo, uno de los argumentos más conocidos a nivel social, muchas personas dicen que la cura del cáncer, por ejemplo, existe hace años.
pero esa cura del cáncer le quitaría a la parte médica un montón de trabajo, y vos decís, puede ser que el ser humano sea así, y puede ser, no digo que sea real, pero puede ser, ¿por qué no? De mi ignorancia, yo creo que la vacuna no está. Para mí tampoco, todavía no está terminada. No está. No encerrarse en creer que todo el mundo nos quiere matar y todo eso. Claro. Lo que pasa es que acá no podemos ir en contra del reloj del Señor, que las cosas se van a multiplicar. Sí, tenemos que estar atentos, pero tenemos que no entrar en pánico. Ahí está el tema. Digamos, las cosas, la maldad se va a multiplicar, el amor de muchos se enfriará, va a haber más guerras y todo eso, ¿no? Siempre están esperando que caiga un asteroide, algo para decir, bueno, se viene el fin del mundo, pero no hacemos nada sobre eso. No. El Señor tiene tanta paciencia con eso, que si el Señor quisiera ya estaría todo destruido. Yo creo que no tenemos que perder nuestro enfoque. Hay que entender lo que le dijo el Señor a sus discípulos. Ustedes saben cuando viene el viento de tal lado y saben que va a llover y todo eso, pero no saben distinguir los tiempos. Claro. De eso se trata. No es que Dios lo hace porque está jugando con nosotros, no. El hombre lleva a hacer algunas cosas, como decía Gonzalo, me hacía acordar la Torre de Babel. Ellos querían hacer una torre para comandar igual que Dios. Y Dios los confundió en lenguas. Y ahí vino todas las distintas lenguas. Es tremendo el tema del hombre. Y de eso habla Apocalipsis, de la marca del hombre. De la marca de la bestia voy a opinar un poco, que leí un poquito nomás. Creo que el diablo lo va a hacer, va a montar un gran escenario para que vos te digan, bueno, Juan Manuel, te ponemos la marca, y vos decías, no, y bueno, tu cabecita rodará, y gloria a Dios, porque te vas a ir con el Señor. Claro. ¿Es así o no? Sí, aparte que va a ser para mí algo más codicioso, claro, y no va a tener tanta relación con algo que tenga que ver con una enfermedad. Exacto. Bueno, uno bueno, esto lo hablamos, y en el primer video de Mesa de Tres pusimos algo de los Bitcoin. ¿Se acuerdan de esa moneda virtual? De que dicen que en el día de mañana no vamos a utilizar dinero, vamos a utilizar todo un dinero virtual. Qué sé yo, tal vez yo me inclinaría a algo más que tenga que ver con lo económico, porque el mundo se desespera por un peso. Es la realidad, el mundo cuando empieza a entrar en crisis, y en sí esta pandemia trajo mucha crisis en lo económico, pero bueno, no creo que sea, por lo menos en este tiempo y con lo que Dios nos viene hablando y leyendo su palabra, que sea claro, el COVID la gran marca de la bestia. Pero daríamos gloria a Dios si es el tiempo de nosotros. Sí, no. Damos gloria a Dios porque es el tiempo. Tal cual. Vivimos tal cual. El tiempo de lo que, bueno, Jesús cuando le dijo, ¿sabes cuánto de profeta y todo ven? No pudieron ver lo que ustedes ven. Está hablando del mismo, de Jesús, que le estaban escuchando al Hijo de Dios hablar entre ellos. Y después bienaventurados los que creen. Pero el Señor en ese momento está hablando de este tiempo, de lo que nosotros creemos en Él y lo que creen detrás de la pantalla. Son bienaventurados, y gloria a Dios que estamos en este tiempo. Estamos en el tiempo del que Dios escribió, pues ya está todo destinado. Exactamente. Déjame terminar con dos pasajes lo que estábamos hablando. Sí. Con el tema de la confianza en Dios, para aquellos que quizás no conocen a este Dios, y para los que sí lo conocen pero también están en duda. Exacto. Quiero darle dos pasajes. El primero está en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Ese es un sello de Dios, como decía antes, para aquellos que lo recibimos algún día. Y el segundo está en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20. Léanlo todo si quieren, pero el versículo 20 dice que porque habéis sido comprados por precio, glorifiquen a Dios en sus cuerpos y en sus espíritus, los cuales son de Dios. O sea, nuestro cuerpo y nuestro espíritu le pertenece a Dios. Y de eso es de donde nosotros como cristianos nos tenemos que agarrar y poner toda nuestra confianza. No solo en una vacuna, sino la mayor confianza y la mayor esperanza que nosotros tenemos está en Dios. Tal cual, es así.
Tenemos mensajitos, dice Miguel Rodríguez, primero tiene que aprobar la vacuna y después sí creo que no importa la nacionalidad. Hay muchas vacunas que son obligatorias y son de diferente nacionalidad. La Sabina es cubana. Creo que Dios también pone, no sé, dice la cira a las enfermedades. Bueno, no sé qué sería ahí, pero bueno, tenés mucha razón, Miguel Rodríguez, porque creo que estamos más o menos en sintonía, ¿sí? Porque no podemos tampoco doctrinizar o decir no, una vacuna es mala, porque estaríamos en contra. Entonces, todos nosotros ya al nacer te colocan una vacuna y la realidad que no considero que esté bien. No podemos ir en contra de la ciencia, no podemos, sin obviamente poniendo a Dios en primer lugar, obviamente. Nosotros en estos 40 días de ayuno y oración del programa Argentina Oramos por Vos, este año, en medio del ojo de la tormenta de la pandemia, estuvimos orando por la vacuna. Y muchos dicen, no, pero la vacuna del diablo. Nosotros oramos para que Dios intervenga. No para que alguien genere un negocio, que alguien o que saque de un cajón, no. Que Dios saque todo a luz. Si hay algo encubierto que saque a luz. Es necesario poner primero a Dios y dejar que Él obre. Porque al fin y al cabo, hermanos, y nosotros que estamos acá, y a ustedes que están del otro lado, es Dios el que tiene dominio sobre toda nuestra historia. Es Dios el único soberano. Es Dios el que está por encima de lo que el ser humano pueda determinar y pueda hacer. Y muchos pueden decir, y Juan, si Dios, ¿por qué hay guerra? Y hay guerra porque la gente se aleja de Dios. ¿Y por qué hay muerte? Y hay muerte porque la gente se aleja de Dios. Entonces, hoy el consejo, recién decía Gonzalo, la importancia de entender nuestra condición. Dios nos ha sellado, Él nos ha comprado a precio de sangre, pero por sobre todas las cosas es un tiempo de buscar a Dios. De buscar a Dios. Mirá, Diego, vas a decir algo. Mirá, una de las preguntas que habíamos tirado desde la página es, acá estamos, ¿qué sentimos después de tanto tiempo de encierro? ¿No? A ver, 200 y pico de días estuvimos encerrados. La gente, acá el otro día vivimos en el barrio Fuerte Apache, barrio Ejército de los Andes. No sé, ¿quieren contarlo ustedes? Porque estuvieron más cerquita. Tiene miedo al barrio, por eso. No entra, acá no entra. No entró al barrio, por eso se juntaron así. Y bueno, la desinformación también. No saber, por ese tema, ¿no? No saber contener. Vos me preguntarías, che, Diego, ¿qué pasó? Y la mayoría eran jóvenes, chicos, chiquitos. Tal cual. Y gente grande más consciente sabe que tiene a su mamá, a su abuela en su casa, no salió. Tal cual. Sabe, de alguna manera, algunas cosas ya no hacen. Pero acá hay una gran consigna, no sabemos cómo contener a esa gente, por eso están así. Es que hay un dolor en el corazón, hay una angustia en el corazón. El otro día estaba viendo, a ver, lo tengo. Bueno, el militar diría, bueno, que vengan los militares y los mandamos a laburar todos. Claro. No es la solución tampoco. No, para nada. En un estudio médico, lo quiero buscar, está medio lento mi celular, dice las estadísticas que se multiplicaron, se triplicaron la depresión en el mundo. Los suicidios se multiplicaron. Claro. O sea, hay un mundo que está, al estar alejado de Dios, más todo lo que estamos viviendo y experimentando como país y como el mundo entero, está trayendo consecuencias en el corazón de las personas. Por eso un llamado a buscar a Dios, por eso la importancia de buscar a Dios. Hay, sí. La realidad que como cristianos, los que creemos en Dios, en Jesús, la realidad es que tenemos que empezar a expandir este mensaje que Jesucristo dejó, y Dios hace la obra. De lo que decía Gonzalo me quedó mucho con el tema de la bestia y del anticristo, que fueron usados mucho por el enemigo, sí, porque la maldad existe desde el Edén, y va a estar, como en el Edén mismo dijo en Génesis 3:15, está la promesa de que después viene una simiente que aplastará la cabeza. Ahora,
esto es como una regla de 3 simple. ¿Y cómo podemos el pecador aplastar la cabeza del diablo? Y bueno, tiene que creer en Cristo para poder pisar ese pasaje, no con la propia fuerza. Y lo otro, la desinformación, digamos, yo estoy buscando ahí un material, espero que no se me adelante en la prédica, pero lo voy a tirar así, de buscar los cuernos, ¿qué significa? El cuerno chico significa el papado, después están los cuernos de Daniel, pero es interesante que si nosotros decimos que todos los cuernos son malos, seríamos ignorantes, porque si buscan, porque el gran cuerno viene del retorno de Jesucristo. Porque no todo es del diablo, la gente todo le atribuye al diablo, todo le atribuye que la maldad está, pero podemos vencer en Cristo Jesús. Digo, muchas veces agarramos parte, imagínense, muchachos, si yo hoy agarro solamente una parte de la escritura y la quiero doctrinizar, sería un peligro. Sí, es un gran peligro. Por eso el hermano la persona Jaime, él dice de que decir que una vacuna sí, la otra no, obvio que no lo vamos a decir. Sí, la vacuna la tenemos que ver, la tenemos que... y en Cristo lo mismo, vemos en las personas cambiadas. No hace falta solamente decir y hacerle fama, sino que vemos cómo hace el efecto. Y mira, y justamente hablando de efecto, en la Gaceta Médica de España sacó un titular, primera plana en uno de sus últimos reportes, diciendo de la cuarta ola que hay en el área psicológica en el pueblo español. Pueblo que fue golpeadísimo en la primera parte, en el primer semestre del año, y ahora en el segundo semestre vino, más allá de los contagios del COVID, vino los contagios de los problemas que ha generado la pandemia en las personas. La economía, no hablamos nada de la economía en el último semestre la Argentina fue el segundo país. Primero está Perú y Argentina el segundo país que cayó la economía de una manera abismal. Perú con un 31% de caída de la economía. O sea, vos decís, qué está pasando? Estados Unidos, ahora con un cambio de gobierno, también trajo una de las agendas de los norteamericanos es atender la crisis económica y social que están afrontando. El mundo está en una decadencia. ¿Por qué? Porque yo creo que, aunque muchas personas atribuyen este COVID a las personas o al diablo, yo creo que Dios está por encima, y vuelvo a decir lo que dije al principio, Dios es soberano. Dios sigue siendo Dios, con COVID, sin COVID, con tempestades, con aflicciones. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en la barca y parecía que se hundía? Jesús estaba durmiendo en la barca, ante la dificultad y la aflicción. Vos decís, y ahora Jesús está echando una siesta. No significa eso. Significa que Él está en control, porque Él sabía que no iba a morir en esa barca. No, la enseñanza es la fe de nosotros. Tal cual, nosotros nos desesperamos. Él no cambia, sino que nosotros somos que variamos. Y donde no lo vemos actuar, no sabemos qué hacer. Más de uno piensa que no actúa como yo quiero, entonces no es Dios. Tal cual. ¿Cómo afectó la educación el COVID? Ahora vos sabés que me quedé pensando con lo que estábamos hablando hace un ratito también. ¿Sabés en qué ranking estamos nosotros, Argentina, en el tema de contagios a nivel mundial? Buena pregunta. Bueno, con toda la cuarentena que hicimos. Si nos veníamos cuidando, veníamos bien. Sexto estamos en el mundo. O sea, no es una buena proporción, digamos, a pesar de todo lo que hicimos. ¿Y por qué? Y por negligencia nuestra en muchos casos. Lo que estábamos hablando antes, el tema de que hay mucha gente que ya está haciendo fiestas, lo que vimos con la desinformación. Igual, vieron que cuando hay un problema en casa, saca o lo mejor o lo peor de nosotros. Yo siempre digo que un matrimonio, en la crisis, no es un problema familiar, un problema económico, en la crisis, o los une o los separa. ¿Viste? No hay puntos medios, o genera el vínculo con mayor intensidad, o cada uno tira por su lado. Acá pasó lo mismo. Mira, por ejemplo, Perú, volvemos a Perú. Perú fue el país de toda Latinoamérica que fue más afectado por este tema. No solo en los contagios, sino en lo económico.
Perú terminó, creo que también dentro del ranking. Creo que si Argentina está sexto, Perú debe andar por ahí en contagios en relación a cantidad de habitantes. ¿Y sabes lo que sacó a la luz, por ejemplo, en Perú? El gran problema que tenían en el área sanitaria y social. No tenían hospitales. Claro. En Argentina, ¿qué es lo que salió a la luz? Salió a la luz nuestra desorganización, nuestra falta de reservas en la parte económica. Por eso las empresas extranjeras se están yendo del país, porque no pueden apostar a un país donde ni siquiera tenés una moneda estable. Entonces, nosotros mismos no podemos confiar en nuestra propia moneda. Bueno, desde el gobierno nos dicen ahorremos en pesos, pero ellos tienen dólares. Entonces, a ver, no es que quiero irme al lado de la política, pero todas estas cosas que siempre estuvieron, el COVID las sacó a flote, y eso también afecta los colegios. Hoy estamos hablando de colegios con protocolos. Los que tienen la dicha de llevar a sus hijos a una escuela privada saben que sus hijos entran al aula y cierran la puerta. Yo cuando iba a la escuela, la puerta la pusimos los alumnos. Hace poco, ¿no? Cuando estudié de noche hace unos 4 o 5 años atrás. O sea, los pusimos nosotros, porque esto no es dato menor de que las escuelas están abandonadas. No es de hoy, no es del gobierno anterior, no es del anterior, es de hace varios años. Entonces, viene esta pandemia y sale a la luz un montón de cosas que son reales. Por ejemplo, si hablamos del tema de los niños, ¿cómo vemos a los niños en este tiempo? ¿Cómo les afectó, por ejemplo, a los niños en la parte educativa? A usted, por ejemplo, nosotros, nuestros hijos, por ejemplo. Me parece que nos afectó más a los grandes que a los niños. Por el tema hoy hacen todo virtual, pero hoy quizás estamos más tiempo con los chicos. Sí, ¿no? A nosotros en la parte familiar fue con el tema de la tarea y todo eso también. Sí, tal cual. Sí, eso, quizás vemos ese cambio. Tal cual. Quiero entrar a los comentarios, no puedo. Dice acá Miguel Rodríguez, algo que estaba diciendo Juan, dice, hay gente que aprovechó este encierro para hacerse más a Dios. Y eso es verdad, o sea, los extremos, lo que estaba hablando Juan. O te vas o te aferrás más. Tal cual. Pero no hay un punto medio, es lo que está diciendo Miguel Rodríguez, ¿no? Silvia Oliva dice, gracias hermanos, Dios los usa para aclararnos algunos conceptos que siempre se creen sabidos. Ahí tenemos un mensaje de Lorena, a ver. ¿Lo leo? Sí. O no sé si dice, sí, también es una irresponsabilidad y falta de respeto al otro. Y muchos cristianos dejamos mucho que desear. Querían reunirse aún poniendo a prueba el poder de Dios. Bueno, mirá, esto pasó en el desierto. Ni aún Jesús, cuando Satanás lo lleva al desierto, ¿qué le dice? Si eres el Hijo de Dios, tirate. Claro. Tirate. Y el Señor lo reprendió y si bien Satanás utilizó un versículo bíblico. O le dice, si tienes hambre, convierte esas piedras en pan. Claro. Jesús que le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, ¿qué pasó? También pasó eso. En medio de la cuarentena veíamos, no vamos a hablar un poquito de las iglesias, pero, qué sé yo, fiestas, cumpleaños, irresponsabilidad. Dentro del pueblo de Dios hubo iglesias que no acataron las órdenes municipales. ¿Y cuál era el argumento? El evangelio no puede frenarse. Las iglesias fueron multadas, ¿no? Mira, sí, podemos hacer 2 o 3 programas. Creo que no sé si será verdad o no, dentro de estos días de lo que pasó en el baile del fuerte, me parece que los 2 chicos fueron multados, me parece. Y bueno. Por lo que leí, 250 lucas. No sé si será verdad. Mira, nosotros, sí, claro. Ya con 50 ya está. Me parece que es mucho. Nosotros, pero, este domingo que pasó, tuvimos la primera reunión presencial después de 8 meses. Con protocolo, con las 11 páginas que nos mandó el Ministerio de Culto y las ordenanzas municipales, con la gente que nos pedían, todo. Ahora, lo primero que le dije a los hermanos, les dije, hermanos, tenemos que ser conscientes de la situación que estamos viviendo. Punto. Una reunión cada 15 días, programada. Si hay más gente, se anotan, dividimos las reuniones. O sea,
¿Creemos en Dios, hermanos? Nosotros que somos una iglesia que creemos en Dios. Nosotros creemos en los milagros, creemos en las señales del Señor, creemos en el poder de Dios, pero somos responsables. Tenemos que ser responsables porque a veces también pasa la fe, si no me cruzo la General Paz, creo que eso siempre lo decías vos, Gonza, ¿no? Me cruzo la General Paz sin mirar para ningún lado, o sea, no puedo cruzar la General Paz, tengo que pasar por el puente, pero obviamente que si están todos los autos viniendo a fondo, por más fe que tengas, te va a ir mal. Y es así. Ahora, Miguel Rodríguez dice algo también, qué sabio es Dios, hizo que hiciéramos la iglesia en nuestro hogar. O sea, porque de verdad, eso es algo que lo hizo Dios. El cual, Sí, vale, estoy de acuerdo, pero si vos ves bíblicamente no sé, del principio, la iglesia nunca fue encerrada. No. Eso fueron de Pero yo yo digo por el tema de que hay muchas personas que quieren, quiero ir a la iglesia, quiero ir al culto, quiero y se olvidaron que son iglesia. Claro, y por ahí podés estar en tu casa leyendo la Biblia, eso es ser iglesia. Claro, Bueno, mira, iglesia. ahora a las 8 de la noche tengo el cierre del Instituto Bíblico, voy a estar predicando yo, y justamente en la introducción voy a estar hablando de este tema, sobre la diferencia entre lo que es el templo y la iglesia, o la eclesía en el griego original. La iglesia, nosotros decimos, vamos a la iglesia, y en realidad el templo no es la iglesia. El templo es la iglesia cuando está lleno, hay personas que adoran a Dios. La fuerza no está en la palabra iglesia, la fuerza está en la palabra congregarse. Tal cual. Cuando estamos congregados, y bueno, hoy con el protocolo no se puede, hoy distancia social sí se puede. Tal cual. Y ahí está, porque el Señor dijo, cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre. Yo estoy ahí. No dijo cuando, Claro. digamos, en algunas cosas estructurales. Tal cual. Acá, Si hay uno solo, ¿no está el Señor? Sí. No me lo responda. No. La dejo ahí. Si tenés fe, sí. si tenés fe, Acá está la iglesia del Señor, y por eso en Mesa de Tres venimos con temas que sabemos que son de actualidad, y realmente no venimos ni nos paramos acá como para dar cátedra. Recuerden, el formato de este programa es una charla de amigos, de los cuales debatimos y hablamos un poco sobre cosas que son importantes. Y en realidad nuestro consejo, nuestro mensaje hoy, ayer, mañana, todos los días y en cada programa que hagamos, es que busquemos al Señor, que leamos, acá está, la Biblia. Leamos la Biblia, porque dice la palabra que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. No gastemos tanto tiempo en ver si es Bill Gates, si es esto, y tal vez gastamos 3 horas en ver ese material y leímos un salmo en 1 minuto. Entonces vos después ponés en la balanza, claro, tu mente tiene un montón de contenido que no sabes si es real, irreal, si alguien está lucrando con eso, y no vamos a la fuente. O sea, tenemos la mejor comida y el mejor alimento en la palabra de Dios. Dice Lorena Beltrán, cuando estaban abiertas las iglesias no iban, ahora las extrañan, siempre tenemos excusas. Grande, Sandra, muy bien, tenés razón. Acá Miguel Ángel Ducrel se nos conectó ahora. Estábamos preocupados, hermano, que no te veíamos en vivo, y dice que recién llega, fue a comprar a Coto. Bueno, había mucha gente. Había gente en Coto. Tipo del mediodía y... No estaban cumpliendo el protocolo en Coto, estaban atendiendo mal, hacemos una acusación a Coto. Así que, bueno, Miguel, qué bueno que estés del otro lado. ¿Nos queda algún tema? Sí, nos quedan varios. Hay una pregunta que pusimos en la página y es: vuelve todo menos la iglesia. Recién hablábamos un poquito de esto, ¿no? Pero, qué sé yo, no sé. A mí me parece que la iglesia la iglesia en este tiempo y la iglesia en los hogares es como que nos hace volver a hechos, al libro de los hechos. A esa iglesia. Otra cosa que se dijo en este tiempo, la iglesia está siendo perseguida. O sea, no tenemos ni idea de lo que es la iglesia perseguida. Nosotros tenemos mucha conexión con misioneros de otros lados del mundo, y esto no es persecución, hermano. Esto es salud, son medidas de seguridad, es conciencia, es usar la cabeza, no es persecución. Porque vos podés ser iglesia en el lugar donde estás. Cuando vas a hacer las compras podés hablarle al Señor, a tus vecinos,
podés llevarle un plato de alimentos si sabes que lo necesita. No es que solo tenés que dar de comer en el templo, lo podés hacer también en tu hogar. Y todas esas actividades que hacías en tu relación cotidiana en el templo, las podés seguir haciendo hoy. Si antes adorabas, hoy puedes adorar en tu casa. Si leías la Biblia en la iglesia, léela en tu casa. Léesela a tus hijos, enseñale, predicale a tus familiares que de seguro están esperando palabra de Dios para sus vidas. ¿Y qué mensaje podemos dejar a la sociedad como creyentes? Me gustaría que desarrollemos algo sobre esto. ¿Qué mensaje? O sea, desde acá, desde nuestra posición acá, las personas, los 15 dispositivos que están conectados y los que después van a seguir viendo el programa. Nosotros como creyentes, que si fuimos sellados, que tenemos el Espíritu Santo, que leemos la Biblia, que conocemos al Señor, ¿qué consejo le podemos dejar a las personas? ¿Quién empieza? No se peleen, hermano. ¿Empiezo yo? No, el consejo que le podemos dejar es algo de lo que estuvimos hablando. Podemos decir que Jesús vino a advertirnos de un virus quizás mucho más peligroso que el COVID-19, ¿no? Que es el virus, digámoslo así, del pecado. Y que ese pecado mata no solo al hombre, a hombres, mujeres, niños. Ese virus mata a todo, y no solamente la muerte del cuerpo, sino que ese virus mata la muerte, o sea, es la muerte eterna. Y la historia de la Biblia es la historia de un Dios que vino a este mundo, que vivió entre nosotros, que no se puso un traje químico, sino que respiró el mismo aire que nosotros, estando con leprosos. Estuvo con nosotros respirando el mismo aire, y es la historia de ese Dios que dio su vida para que nosotros hoy podamos tener, digámoslo así, el antídoto de la vida eterna. Él murió en una cruz, aislado, digámoslo así, de su pueblo, aislado aún de Dios. Y eso lo hizo para, como decía recién, poder darnos el antídoto de la vida eterna. Ese es el consejo que yo le dejaría, que busquemos a este Dios que está en la Biblia, que lo podés encontrar poniendo tu confianza, tu fe en Él, sabiendo de que Él existe y que entregó a su único Hijo para que hoy nosotros podamos tener vida eterna. Y ese yo creo que es lo más importante, ¿no? de lo que sería, digámoslo así, ¿no? Poniendo como ejemplo lo del virus, el virus del pecado. Podemos combatir ese virus del pecado poniendo nuestra confianza en Jesucristo. Tal cual, y no solamente, o sea, solamente en Jesucristo, y no en argumentos humanos. A veces ponemos más nuestra confianza en la religión y nos olvidamos en el Dios que verdaderamente tenemos que adorar. Y por eso es importante que leas tu Biblia, es importante que ores, es importante que más allá de lo que nosotros podemos decir y expresar, que vos tengas una relación personal con ese Dios maravilloso, ¿no? Diego, ¿qué consejo le podemos dejar? ¿O qué mensaje? Lo que podríamos decir es que no conocemos los corazones, pero la Biblia dice de la abundancia de lo que hacen o dicen, lo podemos conocer. Me quiero centrar un poquito más en lo que pasó quizás en mi barrio, con el tema de la juntadera. No voy a saltar a decir irresponsable, porque como dice el pastor, cuando apunto con un dedo, 4 me apuntan a mí, claro, ¿viste? Pero quiero llamar más a la conciencia y a la reflexión. El Señor nos dejó un mandato, y el mandato es ese, lo que decía Gonzalo, lo que dice la Biblia, que ella dio la solución al pecado. Quizás también podríamos decir, lee tu Biblia y no tienen Biblia. Por eso usamos este tiempo, este espacio, para que de alguna manera les podamos enseñar lo que es la Biblia, y que la desinformación, así como pasó con el virus, que muchos creían que no era, y muchos cristianos se enfermaron.
¿no? Y cayeron en eso. Hay que ser sabios, hay que ser cautos. Y muchas personas quizás no tienen este antídoto de lo que decía Gonzalo. Y el antídoto es Jesús. Y muchos de los que están del otro lado fallaron 1000 veces, cayeron 1000 veces, porque a mí me gustaría que levanten la mano a aquel cristiano que nunca quizás falló y después que conoció a Dios y que nunca tropezó. Obvio, y es más, es totalmente, somos un mundo roto, un mundo de pecado en el cual Dios ya tiene la solución. La diferencia es que el cristiano cuando hace cosas malas es el convencimiento del Espíritu Santo, y eso no nos hace mejores, nos hace más responsables. Y aquel que no conoce a Dios necesita esto, y nosotros somos portadores de la verdad. En este tiempo tenemos que, en este y en todos los tiempos, porque no sabemos lo que puede pasar mañana. Tenemos que ser, si tenemos tiempo para salir con la distancia social, tratemos de predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que venimos haciendo y seguiremos haciendo? Y no entrar en la discusión quién tiene más pecado, quién es más irresponsable que otro. Porque los jóvenes que se estaban tomando ahí, más allá que tenían una batería de necesidades, el autoestima y muchas cosas que ellos tienen, pues nosotros podríamos sentar uno acá y le pagaríamos, a ver, decime la verdad que te pasa. Y tendríamos una bolsa de problemas que está padeciendo el joven. Hablo del joven. Imagínate un joven que crece con esa bolsa de problemas siendo adulto. Y lamentablemente es que necesitan del Dios que predica Gonzalo, que predicamos todos, que lo dice la Biblia, y que Él es la cura. No nos centremos, como decía, no nos centremos en Bill Gates o fulano o sultano, pero veamos la solución. Nosotros como cristianos, y yo lo he visto en las redes, algunos, no todos, son los primeros en señalar. Decía, ¿no? Y lo tiro acá, a ver si se suman. Los de mi barrio, Le decía a María, tu esposa. Dice que va a haber una segunda convocatoria, pero si es verdad que hay multa, no creo. Pero yo le decía, si hay una segunda convocatoria, bueno, preparémonos. Y salgamos a predicar el amor de Cristo, que ya tiene la solución en los problemas que ellos ya están metidos. ¿Para qué vamos a ir a señalar algo que ellos ya saben que está mal? Propongamos algo que le pueda dar la salida a tener una vida mejor. Tal cual, porque solamente señalamos el problema sin dar la posibilidad de una solución. Lo estoy diciendo lo puedo decir de mi parte, sí. Pero imagínate si en la próxima juntadita nos vamos a ir, obvio, y nos metemos ahí, de alguna manera a rescatar a algunos. Pablo lo dijo. Me dice judío con el judío, me dice griego con el griego. Ojo, tampoco vamos a ir a ojo, todo el tema es malo, porque todo está en la mesa, pero no todo me conviene, ¿sí? Pero si estás seguro que querés predicar el Evangelio, esto es un buen tiempo. Y el Señor ya dejó todo preparado para que prediquemos el Evangelio. No solamente lo que decíamos hace un rato, iglesia, no es solamente cuando, y gloria a Dios por nuestros padres, nuestros compatriotas del reino, sino que también la iglesia cumple la función de que seamos mucho más iglesia. Y eso está en cada uno de nuestros barrios. Tal cual. Tenemos varios mensajitos. Karina Andrea Solís dice que tenemos que confiar más en Dios. Miguel Rodríguez, este es el mejor tiempo para compartir el Evangelio a los hermanos que están pasándola mal por esta pandemia. Podemos ayudar tanto con nuestras palabras y dar a conocer el Evangelio de esta manera. Que lo hacen ustedes, los felicito hermanos por compartir el Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga, Miguel Rodríguez. Se tiró dice Florencia, dice, estaría bueno un programa hablando del Apocalipsis. ¿Estás segura? Tendremos que hacer uno o dos. El Apocalipsis es lo más glorioso que hay. Sí, la venida de nuestro Señor. Si tenemos miedo que venga el Apocalipsis, ahí pastor empiece a... Claro, tenemos que empezar. No, estaría bueno que hablemos del Apocalipsis y tal vez derribar los mitos del Apocalipsis. Bueno, podríamos empezar diciendo que vayan leyendo el Apocalipsis, claro, ¿no? Que lo vayan estudiando, porque el Apocalipsis lo dice en el capítulo 1, versículo 1. Una nueva revelación de Jesucristo. O sea, es Jesucristo glorificado. De otra manera, eso es el Apocalipsis. Pero totalmente.
Es más, ahí podemos sacar los mitos de las trompetas, porque acuérdense que hay rollos, y uno solo pudo abrir esos rollos. El autor se pone a llorar porque no encontró a nadie que podía abrir el rollo. Hasta que vino alguien, y ese alguien... Bueno, estamos adelantando el programa. ¿Quién es ese alguien? No, ¿quién es ese alguien? Bueno, vamos a programar ese programa especial. Lo podemos hacer más adelante cuando hagamos más tarde, porque vamos a... Sí, les contamos a todos los que están del otro lado que vamos a estar, si Dios lo permite, cambiando el horario de nuestro programa. Tenemos un proyectito de hacer un cambio de días también, pero estamos ahí en tratativa. Igual estén atentos a nuestra página de Facebook y vamos a estar mencionando. El 1 de diciembre tenemos... Nosotros nos festejamos. El próximo programa. El próximo programa... Es un libro que no me dice El próximo programa que... A ver, nuestra productora está... Nosotros no celebramos tu cumpleaños, no lo vamos a... También quiero contarles Sí. que el 29 de ¿Es tu noviembre cumpleaños? es mi cumpleaños. ¿Y vas a soplar las velitas? Hablamos de la superstición. Claro que sí, pero no vas a pedir el deseo, no sabemos cómo vas a hacer. Bueno, les digo que también tenemos Bueno, Lorena Beltrán vota por lo del Apocalipsis también. Nos saluda Luciano Salvatierra. Dios te bendiga, Luciano. Un cariño para vos y a Ani. Y Lorena Beltrán dice: aguante el Apocalipsis. Dice. ¡Qué genia! Bueno, yo quiero dar el último consejito y ya creo que estaríamos en el programa. Yo quiero mencionar un versículo de la Biblia muy conocido, está en Mateo 6:33. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Las que Jesús narra antes, ¿no? Vestidos, alimentos, a veces, ¿cómo? Lo básico. Lo básico, ¿no? Esas necesidades básicas que todo ser humano tiene como derecho para tener. Vemos gente en situación de calles, vemos gente en adicciones, vemos gente que tienen vivienda pero también están en adicciones, vemos personas que están sufriendo, y la clave es buscar el reino de Dios. Buscar a Dios es mucho más que ir a la iglesia el domingo. Buscar a Dios es mucho más profundo que ser parte de una comunidad de fe. Buscar a Dios es tener un encuentro personal con Él, tener un encuentro personal con Dios, con la presencia de Dios, con la persona del Espíritu Santo que toca nuestra vida y nuestro corazón y hace de nosotros una nueva persona. Hoy pensamos diferente porque Dios está con nosotros. Hoy actuamos diferente porque Dios está en nuestro corazón. Y eso quiere hacer Dios en tu vida, y eso quiere hacer Dios en nuestra amada Argentina. Una Argentina rica en recursos, una Argentina que Dios le ha dado los paisajes y los lugares más hermosos del mundo, y hoy estamos viviendo una situación bastante difícil en distintas áreas. Por eso hay una invitación en esta tarde de que busques a Dios. Búscalo con todo tu corazón. Búscalo no solo desde la parte religiosa, sino búscalo, acércate. Dice Hebreos: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para poder hallar en él el oportuno socorro. Bueno, hasta aquí, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Nos quedó algo en el tintero? Hasta aquí. ¿Te vacunarías, Diego? Hoy, mañana, dice: hay que vacunarse en el Carrillo. ¿Te vacunarías? Yo me vacuno, no me vacuno. Yo me voy con ese. Gonza, hoy, en noviembre, ¿te vacunarías? Quizás sí. Bien. Sí. Yo no, yo ya les dije, hoy, que pase un poquito el tiempo, los análisis. Bueno, qué sé yo. Yo pienso lo que estuvimos hablando. Me encantó lo que dijo Nora, que se, Claro. ¿viste? Como los mete en la fila y Bueno, a ver- yo voy a ser uno de esos. Lo de Pero mi prueba. confianza está en Dios. Tal cual. Y por sobre todas las cosas ponemos no la confianza en la vacuna, sino, como dijiste vos, y lo dijimos en varias oportunidades, sino que la confianza está en Dios. Desde acá, desde Ciudadela, los saludamos. Dios los bendiga grandemente. Somos Mesa de Tres, tiempo de reflexión, y nos vemos dentro de 15 días. El 1 de diciembre. El 1 de diciembre
estamos en vivo. Chao.